Buenas tardes. Yo debo incidir también en la tendencia general de desobediencia al relator general, y eso lo es pura y simplemente porque la nobleza y la amistad obligan. Como Buzz Lightyear, y como dice la canción de Toy Story, el doctor Espinosa es un amigo leal y fiel, y si uno debe apreciar algo en la vida, es a los amigos leales y fieles. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Mi intervención se dedica por una parte, a desarrollar los tópicos, uno de las áreas de investigación, la área 7 concretamente, sanciones penales y administrativas, del Observatorio para la Protección de los Derechos del Contribuyente del Buró Internacional de Documentación Fiscal, IDFD, con sede en Ámsterdam y del que formamos parte Pasquale Pistone, Philip Baker, Betty Andrade y un servidor, y además en una segunda parte más conectada más directamente con la dinámica que ha tenido la sesión de trabajo, tanto desde ayer. Si se quiere, es una forma de resumir, es una forma de concretar, una forma de hallar el hilo conductor de todas las exposiciones y su expresión en la materia sancionatoria. Ustedes verán a lo largo de mi intervención que ya desde valga la redundancia, la intervención del profesor García Novoa en el día de ayer, pueden identificarse una serie de parámetros comunes al problema de la tensión entre Estado y contribuyente en el ámbito del desarrollo de su relación jurídica en todas las áreas del derecho vinculadas a la regulación y a la expresión del fenómeno tributario. Y allí lo primero que tenemos que hacer a la hora de enfocarnos en el análisis de la tensión Estado-contribuyente en materia sancionatoria es referirnos a los principios generales, a las reglas generales del derecho punitivo. A este respecto, si Dios, la patria y el apuntador lo permite, ahí está, muy bien. Y para ello nos basamos en Hegel como punto de partida para desarrollar a través de una triada dialéctica el devenir del derecho sancionador tributario en la actualidad del mundo post-Benz. En primer lugar, el punto de partida son los derechos del contribuyente desde la óptica de los principios generales del derecho sancionador tributario. Y básicamente, aquí lo que tenemos que recordar, volviendo a los principios desde Feuerbach o en su primera formulación, o Ferraioli en tiempos más recientes, es que los elementos fundamentales del poder punitivo definen lo que Alexis llamaría posiciones jurídicas fundamentales, unos mínimos esenciales de protección y de garantía del ciudadano frente al ejercicio del poder del Estado. Para nosotros tributaristas es más fácil referirnos a eso como mínimo vital en el ámbito económico de la relación tributaria. Los penalistas llamarían a eso básicamente la carta magna del delincuente, en las palabras de Jiménez de Azúa, o las posiciones jurídicas mínimas de protección del ciudadano frente al poder punitivo del Estado. Reserva legal y legalidad, proporcionalidad de sanciones, con su mayor expresión en el llamado principio de mínima intervención, o última ratio, la prohibición del bis in idem, la culpabilidad como fundamento esencial de la responsabilidad, sin perjuicio de las consideraciones de política criminal que deban hacerse respecto de un momento determinado, la determinación, la jurisdiccionalidad de la determinación de la responsabilidad, es un juez el que debe determinar la sanción aplicable al sujeto, la presunción de inocencia, la separación entre juez y acusación y, fundamentalmente, la defensa. Eso como parámetro general de expresión, de manifestación del poder punitivo. Sin embargo, conocen ustedes bien, quien ha leído el Código Fiscal de la Federación lo tiene claro, que nuestra materia empieza desde el mismo nombre del título que regula la materia en el Código Fiscal, se hace una distinción entre delitos e infracciones. Y esa distinción entre delitos, infracciones y el apuntador que no me deja, ahí está. Esa distinción ha servido en el ámbito del derecho fiscal para introducir matizaciones a esas posiciones de garantía, a esas posiciones mínimas de protección. A nosotros se nos ha dicho desde antiguo, citemos, por ejemplo, a la profesora Margarita Lomelí Cerezo para hablar de doctrina mexicana, que
hay una diferencia ontológica, hay una diferencia esencial entre sanciones penales propiamente y sanciones administrativas. Y esa diferencia se expresa en ciertas matizaciones a las posiciones básicas de las que hablábamos anteriormente y que justifican una diferenciación en el ejercicio de la potestad sancionatoria de la administración frente a lo que es el ejercicio puro y duro del poder sancionador en materia penal. En esa tensión, en ese equilibrio hemos vivido hasta ahora. Hasta, digamos, por poner una fecha arbitrariamente, el 11 de septiembre de 2001. O, mejor dicho, desde finales, vamos a ponerlo una fecha más afín a nuestra materia. Vamos a hablar de la caída de Lehman Brothers en 2008. A partir de la caída de Lehman Brothers en 2008, la cosa se plantea de un modo diferente. Ahí tenemos que ver entonces, eché para atrás, disculpen ustedes, la antítesis en términos hegelianos. En las sociedades postindustriales, el derecho sancionador ha tendido a la expansión. Hay una serie de elementos, una serie de hechos que en materia sancionadora han incidido usando palabras de García Novoa del día de ayer, en repensar la dimensión del derecho punitivo y de los límites del derecho sancionador en el ámbito de la relación tributaria. Fundamentalmente, la erosión de base y el traslado de beneficios a partir del uso de empleo de nuevas formas de, entre comillas, planificación fiscal agresiva, o mejor dicho, elusión, evasión, fraude, una difuminación del contorno diferenciador de cada uno de estos conceptos en un contexto de creciente digitalización de la economía y deslocalización de las rentas gravables que ha llevado al sistema de atribución de rentas y de tributación internacional a una auténtica crisis. Y esa crisis ha llevado a la administración de una manera o de otra a la generación de un discurso. Se ha construido, y esto es reflejo de lo que pasa en el derecho penal, una narrativa de emergencia que se vincula a la eficacia del sistema tributario, de la capacidad del tributo para atender a la necesidad financiera y no hay mejor sitio para hablar de estos temas que la ciudad de Querétaro, cuna del Estado social, una desnaturalización de la idea de Estado social y de la idea de las funciones del Estado como proveedor de servicios al ciudadano para garantizar su ámbito de libertad dominada. Básicamente, en este discurso, la administración tributaria es víctima de la maldad del ciudadano elusor, del ciudadano evasor, y como resultado eso ha llevado a la administración a levantar la bandera de la emergencia del sistema tributario y de la necesidad de dotar a la administración de crecientes poderes que limitan, que reducen a su mínima expresión, digámoslo así, las garantías fundamentales del orden sancionador más allá del límite tolerable en el Estado de Derecho. En ese sentido se puede citar declaraciones dadas aquí en México hace apenas un par de días, y cito: el delito fiscal ha frenado el crecimiento de la economía, debilitado las instituciones e incrementado la desigualdad social. Digamos, en principio uno podría estar de acuerdo con esas ideas. El problema es cómo llevamos esa necesidad al sistema sancionador y hasta qué punto relativizamos o olvidamos los fundamentos de la disciplina punitiva. Muy brevemente, en obsequio del tiempo, yo sé que yo soy el único obstáculo que ustedes, paciente auditorio, deben salvar antes de la relajación del almuerzo. Tengo eso muy presente. Primero, se relativiza la reserva legal, se hace flexible, se hace de plastilina y básicamente se abusa del reenvío hasta el extremo que la conducta punible puede incluso no estar descrita en la norma. El mejor ejemplo, el tipo abierto del artículo 91 del Código Fiscal. El uso y el abuso de sanciones impropias. Se utilizan los mecanismos de medición de la capacidad contributiva como modos indirectos de sancionar. Se niega el disfrute de exenciones, se niega la utilización de elementos de disminución de la base imponible, ya no para medir la auténtica capacidad contributiva, sino para realmente castigar por el empleo de la tributación en exceso de la capacidad contributiva. Ejemplo, el párrafo séptimo de la fracción 28ª del artículo 109
de la ley de impuesto sobre la renta, que ustedes conocen mucho mejor que yo. La proporcionalidad se flexibiliza al extremo, al punto que, por ejemplo, y contrario a la naturaleza de las sanciones, estas se actualizan monetariamente. En este punto los invito a revisar el trabajo que tuve el honor de presentar con ocasión de mi incorporación a esta academia, y que entiendo, Miguel, que está, si no se ha publicado, está por publicarse, etc. Y en general el castigo independiente a gran escala de las infracciones formales. Se relaja el non bis in idem, la bifurcación entre el procedimiento penal propiamente dicho, el procedimiento administrativo sancionador, pasa a ser la regla general. Con el añadido del castigo independiente y acumulativo de conductas que son actos ejecutivos de un tipo de delito, el más grave, el delito fiscal, a través de la división artificial de los casos de falsa concurrencia de infracciones, el castigo de sanciones, infracciones formales junto con el fraude fiscal, y la separación a la que se ha hecho referencia antes. Voy muy rápido, perdón si no puedo hacer referencia a las ponencias concretas, entre la responsabilidad y la culpabilidad, donde se reduce el rol de la culpabilidad para la determinación de la responsabilidad. Entramos en la discusión de la capacidad del concepto de culpabilidad por defecto de organización para, por ejemplo, atribuir responsabilidad a las personas morales. Y, como lo hablaba Graciela hace cosa de minutos, se acude a presunciones y a ficciones para la inversión de la carga de la prueba. Como lo decía Miguel hace unos minutos, se da predominio al principio inquisitivo, a la persecución de infracciones, atribuyendo a la administración tributaria la capacidad de ser juez y parte. Se relativizan las garantías de defensa, particularmente, como lo señalaba Jorge con mucho acierto, y lo señalaba también Giovanni, en el caso del artículo, y lo señalaba también un tercer expositor, perdón que no lo recuerde, creo que era Lupita, del artículo 69b en sus dos formas, tanto el 69b como el 69b bis. Y para rematar, en un punto que ha tratado con acierto entre nosotros Agustín Celorio y Graciela Pompa también, el problema del lavado de dinero como cajón desastre, como tipo residual que sirve para hacer perdón por el anglicismo, el catch-all de todo aquello que no se pudo castigar por infracciones tributarias. Todo aquello que no se pudo castigar por una forma u por otra, por fraude fiscal, se termina castigando a título de lavado de dinero, con razón o sin ella, y haciendo caso omiso a, por ejemplo, los problemas de falsa concurrencia en los casos de autolavado, el problema de la determinación de la autoría y de la cuota objeto del lavado en los supuestos de, valga la redundancia, autolavado, y concretamente en el caso de autolavado por posesión, escapando al hecho de que el lavado es realmente un hecho posterior copenado, como lo denomina la doctrina en materia punitiva, y lo que nos lleva a lo que Gunther Jacobs ha identificado en el ámbito del derecho penal como el llamado derecho penal del enemigo. Se identifica al ciudadano como al enemigo del sistema, frente al cual, y sobre todo contra el cual, todo vale. Adelantar las sanciones, aplicar sanciones absolutamente desproporcionadas y, sobre todo, como lo mencionaba Miguel con mucho acierto, el olvido de las garantías procedimentales. Eso nos lleva a la síntesis, a cómo debe entenderse el derecho sancionador en el contexto de la razón jurídica y el derecho tributario. Muy brevemente, para no abusar de su paciencia, César se definía ayer como un hombre de conceptos. Con su venia, yo me voy a autodefinir como un hombre de principios. Robert Alexi me cae muy bien, Ronald Dworkin también. Y básicamente eso me lleva a la vuelta a los conceptos básicos. Los derechos del contribuyente son garantías mínimas de la racionalidad, cuya transgresión garantiza que no nos encontramos en el ámbito del derecho, sino el del antiderecho. Quisiera dejarlos con esta reflexión. Buen provecho. Muchas gracias.